momento tan especial para nosotras en esta noche, María Cela, estar todas juntas por primera vez en este periodo de pandemia. Y de hecho, normalmente no nos juntamos las cuatro porque tenemos los días divididos. Pero en el día de hoy, que invitamos a la candidata a senadora por el Partido Revolucionario Moderno, Farideh Raful, nuestra compañera, decidimos unirnos todas. Carolina, que no estaba para el día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Y a ti, Farideh, querida, bienvenida, buenas noches. Esto va a ser muy difícil porque eres nuestra compañera, pero tenemos que hacerte una entrevista como candidata, como se le hicimos a Antonio Taveras. Claro, como le hicimos la propuesta también a Rafael Paz, a Vinicito Castillo, como le hicimos también a los demás candidatos presidenciales. Claro. Leonel Fernández, que nos habían dicho que venía y todavía no hemos tenido la confirmación, y de Gonzalo Castillo no hemos tenido respuesta, pero este espacio está abierto para los candidatos ahora presidenciales y congresuales. Bueno, y las vicepresidentas también, que ya pasaron todas, y las candidatas a la vicepresidencia que ya pasaron todas. Exacto. Vamos a empezar preguntándote, Farideh, sobre el tema más candente. El tema del ¿Cuál debate. de todos? ¿Cuál de todos? Bueno, todos son candentes. Todos son candentes. Vamos a hablar de tu programa de gobierno, que es lo más importante, pero vamos a salir ya del tema del debate de Ángel. ¿Por qué razón no participaste en el debate de Ángel? O, por lo menos, ¿por qué razón Ángel dijo que tú no habías confirmado? Bueno, así es, primero, gracias. Para mí es muy difícil estar aquí como entrevistada, ¿verdad? Con mis compañeras de trabajo, pero sí estamos cumpliendo el rol como candidata ahora del Distrito Nacional a 30 días de unas elecciones. Y ya ustedes se imaginan la cantidad de trabajo que tenemos y la obligación también de informar a la gente. El tema del debate, se dio un plazo que se estableció para confirmar. Nosotros no confirmamos porque hubo una decisión partidaria de que si el candidato de la presidencia del Partido de Liberación Dominicana no asistía al debate, las dos únicas personas que estaban convocadas al mismo, tanto el candidato presidencial Luis Abinader como quien les habla como candidata senadora, pues no iban a participar. El punto era que participáramos todos o no participábamos ninguno, porque tal y como dijo el presidente del partido hoy en varios tweets que lo hicieron público a primeras horas de la mañana, no se iba a permitir que el Partido de Liberación Dominicana determinara dónde, cómo y con quiénes iba a poner a sus candidatos a debatir en el plano nacional. Nosotros, yo soy vicepresidenta del Partido Revolucionario Moderno, estábamos en principio pues totalmente prestos a acudir porque el debate ha sido algo natural dentro de mi vida política, dentro de mi vida de comunicación. Hago un debate permanente en la Cámara de Diputados, estoy en debate permanente en las redes sociales, en debate permanente en los programas a donde voy. No le tengo ningún tipo de temor, pero ha sido una decisión de partido y nosotros no la hemos acatado. En el tuit que publicó José Ignacio Paliza, Farideh dice: no puede ser al antojo del PLD decidir cuáles debates se dan y cuáles no, sin respeto alguno al prestigio y la credibilidad de la institución organizadora. Lo que quiere decir esto, Farideh, es que si Gonzalo no iba, no iban a participar ninguno de ustedes dos. Sí, en principio fue una decisión que tomó el partido, porque hay una clara intención de manipular parte de la opinión pública con el tema de quién está dispuesto o no a ir al debate. Y el PRM se basó pues en esa decisión para hacer público el hecho de que nosotros ninguno de los dos íbamos a participar. Si hubiera ido el candidato presidencial, pues los dos hubiéramos ido a ambos debates, porque lo primordial aquí es que se debatan todo tipo de ideas, sobre todo cuando se trata de la persona que aspira a la primera magistratura, que ha sido funcionario por tantos años, que tiene amplios cuestionamientos y que incluso el propio Congreso Dominicano ha tratado de interpelar en varias ocasiones y no ha dado la cara. Entonces, pues obedece a una falta de vocación democrática el hecho de que se haya negado este candidato presidencial y que quieran solamente que participemos nosotros, ellos estando excluidos del mismo. Por eso el partido, como dije, fue quien tomó la decisión y nosotros la hemos acatado. Bueno, y hablando de opinión pública, Farideh, un tema que ha estado sobre el tapete es que uno de tus contrincantes se acercó a la madre adolescente de los trillizos
para como preguntarle por su esposo y un poco casi como un uso de campaña, ¿no? Y recordamos que en alguna ocasión se le abordó acerca de cuál era su posición sobre el matrimonio infantil, que es quizás en materia de derechos humanos el asunto más delicado que está en el Congreso, y dijo no tener una posición fijada. ¿Cuál sería la propuesta de Farideh Raful en materia de matrimonio infantil de llegar al Senado? Bueno, la misma que hemos tenido, nosotros hemos librado una lucha campal en estos últimos 4 años, casi 4 años, en la Cámara de Diputados con respecto al matrimonio infantil. Ahí están los debates legislativos que hemos tenido respecto al tema y hemos ido más allá, porque como miembro de la Comisión de Justicia, nosotros fuimos quien emitimos el informe disidente para que se eliminara de manera absoluta del proyecto de Código Civil que reposa en el Congreso de hace más de 10 años la posibilidad o la dispensa para que las menores o menores de edad contrajeran matrimonios con adultos. Y gracias a ese informe disidente firmado por mí en esa ocasión por el diputado Darío Zapata, pudimos presentar al hemiciclo nuestra opinión y el hemiciclo votó a favor de nuestro informe disidente, obligando a que la Comisión de Justicia eliminara del proyecto de Código Civil el matrimonio infantil. Eso fue hace 2 años. ¿Qué pasó con el proyecto? Que el proyecto luego perimió. Cuando perimió el proyecto de Código Civil, ya eliminado el matrimonio infantil por los debates que tuvimos en la Cámara y por el informe disidente que yo como diputada propuse, pues volvimos a someterlo cuando se sometió a debate nuevamente. Y ahí el Pleno votó en contra de lo que había votado anteriormente. Y volvió a discutirse dentro de la Comisión de Justicia, que estableció algunos límites, pero no eliminó de golpe el porrazo, y nosotros dimos nuestro voto negativo y otra vez nuestro informe disidente. Lamentablemente, el Código Civil o el proyecto de Código Civil ya tendrá que ser tema para el próximo Congreso. Vamos a seguir con la lucha de eliminarlo de manera absoluta, porque es una violación a los derechos de las niñas, de los niños, de los adolescentes. Es realmente una aberración que el Estado, dentro de sus políticas públicas, permita algún tipo de dispensa cuando se trata de violaciones sexuales, cuando las cifras oficiales de la Junta Central Electoral han dicho, y como lo establecimos nosotros dentro del Congreso, que se han dado en el año pasado, en menos de 8 meses, de manera oficial, más de 200 matrimonios entre niñas de 13, 16 años con hombres que le cuatriplican la edad. Estamos hablando de personas de 50, 40, 60, 30 años que el Estado Dominicano a través de la oficialidad ha legalizado. Eso tiene que ser totalmente eliminado y seguiremos llevando esa campaña conjuntamente con la campaña de educación sexual que tenemos que dar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, que va más allá de lo que ha querido tergiversarse en la opinión pública. Estamos hablando de cómo los niños y niñas aprenden cuáles son sus derechos, cómo pueden defender su integridad física de cualquier abuso, aprenden a identificar los acercamientos que pueden ser dañinos y también identificar que pueden y tienen derecho a tener un desarrollo integral dentro de la vida de adolescente y de adulto para ser más sanos. Yo creo que si hablamos de familia dominicana, no podemos dejar a un lado este tema por la cantidad de embarazos adolescentes que siguen dándose en nuestro país con unión libre y con el permiso y las dispensas que todavía contempla la legislación nacional para que nuestras niñas contraigan matrimonio, lo que se ha llamado la esclavitud del siglo XXI. Tú has tenido varios temas, el buque insignia de la corrupción, que de ese vamos a hablar más adelante. Pero hablando de derechos, están los derechos de los trabajadores. ¿Qué planteas tú en tu programa de gobierno para una nueva legislatura como senadora en el caso de que ganaras? Todos los derechos adquiridos de los trabajadores deben ser respetados. Nuestra opinión ha sido coherente durante todos esos años que tenemos en la vida pública. Hemos propiciado que el Código Laboral de la República Dominicana y que la comisión que fue designada por la presidencia hace 6 años terminara los trabajos, porque tienen que ser acuerdos tripartitas que se den sobre una mesa donde haya realmente una sincerización acerca de cómo han cambiado la dinámica laboral en nuestro país, porque sí ha cambiado y tenemos que legislar y tenemos que regular a esos fines, sin eliminar derechos, muy por el contrario, garantizando derechos de ambas partes, tanto del empleador como del empleado. Se ha discutido mucho el tema de la cesantía, que es un tema que no se ha querido abordar, ni el Estado ha querido intervenir de manera directa, ha faltado voluntad política en esa relación tripartita, hay intereses encontrados, tenemos un seguro de desempleo que está establecido en la ley, que no se ha implementado en más de 20 años, nosotros debemos sentarnos a ver por qué no ha pasado y hacer la reforma estructural que el sistema tiene necesariamente que hacer. El tema de la cesantía
es uno que se propuso en un momento determinado en ese diálogo tripartita, en esa mesa, Claro. donde inclusive estuviste en una mesa donde invitamos a los diferentes actores. En muchos países no se pagan prestaciones laborales, pero no se puede comparar salarios en otros países o situaciones de otros países con la nuestra. Y las prestaciones para muchos empleados en estos tiempos, por ejemplo, cuando han sido suspendidos, ha sido fundamental para ellos poder continuar con su vida hasta encontrar un nuevo trabajo. Ese seguro de desempleo, ¿a qué que tú dices que está contemplado y que está detenido ahí desde hace 20 años? ¿Qué quería decir ese seguro de desempleo? ¿Qué porcentaje del salario del trabajador le tocara en caso de ser despedido? ¿Durante cuánto tiempo? Porque eso existe en otros países y me gustaría conocerlo. No, en República Dominicana nunca se reguló, la ley planteó que se estableciera un seguro de desempleo y eso tenía que ser normado a través de reglamentos a la ley. ¿Qué pasa? Que como ese tema se enfrentó a intereses muy, muy fuertes, se dejó a un lado y dijeron, bueno, vamos a mantener la cesantía, que uno de los reclamos de los trabajadores ha sido mantengan la cesantía y entremos a hacer los reglamentos de cómo implementaríamos este seguro de desempleo. El seguro de desempleo lo paga el Estado. Sí, lo pagaría el Estado con una cantidad de tiempo como pasa en otros países. Entonces, ¿qué pasa? Por eso yo hablo de que todo acuerdo laboral en materia de derechos tiene que ser con los tres actores principales, empleador, trabajador y Estado, porque el Estado tiene una correspondencia directa con cada una de las políticas laborales, pero en este país no ha pasado de esa manera. Entonces, dentro de esas reformas estructurales que tienen que darse, es sentarnos ahora, porque tenemos un código laboral del 92. La ley de seguridad social, recuerden que se aprobó hace 20 años. Todavía falta el reglamento si no está aplicada en su totalidad. Entonces, es sincerizarnos y decir, bueno, vamos a ver, ¿qué no vamos a aplicar? ¿Cómo podemos aplicar y buscar acuerdos? Porque lo que ha detenido el acuerdo dentro de la comisión designada por el presidente de la República son dos temas fundamentales. El tema de la jornada, que se ha hablado en el mundo entero y a través de la OIT de la flexibilización de la jornada laboral, y se ha propuesto que sea incluso, de otra parte, que sea un poquito, ¿no? En vez de flexibilizar, que sea un poco más prolongada y que se varíen los días para que el trabajador pueda trabajar, que sea en vez de 7, 6 días, se trabaje 5 horas, una mayor cantidad de tiempo. Eso ha hecho que la discusión en el tema no haya tenido ningún tipo de desarrollo o avance. Pero ahora ya eso no puede detenerse, por lo que te decía, y vengo con el elemento del teletrabajo. Ahora, ¿cómo vamos a protegernos? Porque hay una nueva realidad. Ahora nos hemos dado cuenta que muchos de nosotros podemos trabajar en nuestros hogares y muchos empleadores dicen, yo tengo ahora menos costos que asumir en una oficina donde tenía 20 empleados porque con 5 puedo hacer el mismo trabajo con ellos de su casa. Perfecto. Pero ¿qué derecho y cuál es la jornada laboral de ese trabajador? ¿Cómo va el empleador a saber que la jornada se está cumpliendo? ¿Vamos a trabajar sobre términos de referencia como si fueran consultorías o vamos a trabajar sobre productos y servicios que tiene que entregar el empleado? ¿Cuándo vamos a catalogar el accidente laboral si el empleado está en su casa? ¿Cómo lo podemos catalogar? ¿Cuáles van a ser los criterios? ¿Cómo vamos nosotros? Claro, ¿cómo vamos, por ejemplo, el Internet? Yo trabajo desde aquí con mi Internet. ¿Quién me tiene que pagar el Internet? ¿El empleador o yo como trabajadora? ¿En dónde entra eso? O sea, todo ese tipo de cosas ahora tienen que llegar a la discusión y hacer proyectos. De hecho, nosotros desde el comando de la senaduría estamos haciendo un levantamiento de información comparativo con lo que se ha hecho en otros países que se han adelantado a este proceso para tratar de hacer una propuesta. Hay que recordar que los legisladores hacemos propuestas de leyes, que no hacemos cosas por decreto que imponemos. Hacemos propuestas de leyes que son debatidas en comisiones, donde se hacen vistas públicas, donde participan los actores y luego se somete a discusión dentro del hemiciclo, dentro de una sesión de debates. O sea, no es que lo que yo propongo inmediatamente se va a aplicar, sino que está dentro del debate para poder ser analizado y para poder formular políticas públicas que garanticen esos derechos. Diputada, como buena política, no respiran cuando hablan para que uno no pueda intervenir. Tenemos que hacer una pausa. Ustedes todos los políticos son así. Diana, qué trabajo nos ha dado a veces intervenir. Hacemos una pausa y cuando regresemos seguimos hablando de otros derechos, pero también otras propuestas que tienes tú dentro de tu programa de trabajo, porque lo importante es saber qué es lo que vas a hacer cuando seas senadora, si llegas a hacerlo. Cuando regresemos después de la pausa.